Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Hoy estudiaremos las secciones 7 y 8 del capítulo 3, titulado Del Decreto Eterno de Dios. La sección 7 dice: al resto de la humanidad por su pecado, agradó a Dios pasarla por alto y destinarla a deshonra e ira, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por el cual extiende o retiene misericordia como a Él le place, para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloriosa justicia. La sección 8 dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna. Así que esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Estas secciones de la confesión nos enseñan, primero, que Dios ha determinado soberanamente no dar su gracia salvadora a algunos hombres. Segundo, que esta retención o pasar por alto es completamente un efecto de su consejo inescrutable. Tercero, que es para su propia gloria. Cuarto, que mientras su decreto es soberano con respecto a algunas personas, es justo por motivo de sus pecados. Quinto, que esta doctrina debe ser enseñada y muy cuidadosamente, para que pueda ser de bien para los creyentes y para la gloria de Dios. Y sexto, que esta doctrina, a pesar del antagonismo que hace surgir en los no creyentes, está llena de la bendición de Dios para los que la reciben correctamente. Debemos observar que el decreto de Dios con respecto a los reprobados, no elegidos o incrédulos, consiste en dos aspectos distintos. Primeramente, Dios ha determinado no escogerlos a ellos. Cuando preguntamos, ¿por qué es que Dios ha determinado no dar su gracia salvadora o pasar por alto a este individuo en particular, como en el caso de Esaú, en vez de a su hermano Jacob? Solo podemos responder, porque era su buen placer hacerlo así. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer, dice Romanos 9:18. La razón por la cual Dios decide endurecer a un individuo en particular no es la existencia de pecado en ese individuo. Si esa fuera la razón, todo hombre sería reprobado. Nunca está de más insistir en que los elegidos y los reprobados son considerados en sí mismos sin diferencia a este respecto. Ambos son pecadores. Lo que conmueve a Dios a escoger a uno y no el otro está entonces completamente dentro de Él. No podemos ir más allá de esto. Dios elige o no según le plazca y porque a Él le place. Las razones que pueda tener Dios para esta discriminación están completamente dentro de Él y escondidas de nuestros ojos. Pero de alguna cosa podemos estar seguros. No hay absolutamente nada en el hombre que le provea a Dios una razón para elegir a un hombre y no al otro. En segundo lugar, Dios ha determinado tratar a los que no elige con estricta justicia. Así vemos que, aunque el pecado no es la razón por la cual no es escogido, es en su totalidad y únicamente la razón por la cual reciben la condenación. Como ha dicho Pablo, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Efesios 5:6. Los pecados mencionados no son la razón por la cual algunos son dejados en su pecado, pero el pecado en el cual son dejados atrae la ira de Dios sobre ellos. Nuevamente debemos observar la perversidad de la naturaleza humana. Esta se ve en el hecho de que esta doctrina, con mucha frecuencia, es abusada o rechazada. Es abusada por los que dicen que, primero, si Dios ha negado su gracia salvadora a algunos hombres, dejándolos a un lado, lo cual es verdad, entonces, segundo, el castigo tan horrible que ellos reciben no es culpa de ellos, sino de Dios.
lo cual no es verdad. Esto es diabólico por la simple razón de que al negarle Dios su gracia no hace que el pecador sea culpable y merecedor de castigo, solo lo deja en esta condición. Permanecerá bajo el castigo de Dios, dice Juan 3:36. La razón por el castigo terrible no es que Dios lo ha dejado de lado, sino su propia maldad y su propio pecado. Esta doctrina es rehusada por los que dicen que un Dios que haga esto es arbitrario e injusto. Sin duda esta doctrina es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. 1 de Pedro 2, 7 y 8. Pero esto solo refuerza el punto. Dios es arbitrario. Dios no es injusto. Ningún hombre merece nada más que la ira y la maldición de Dios. Cuando Dios decide en forma arbitraria que algunos reciban lo que no merecen, se le puede denominar arbitrario, pero no sin equidad o injusto. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Romanos 9:20. No cabe duda que esta doctrina hace surgir el antagonismo del hombre. No podría evitarlo, ya que esta doctrina niega resueltamente la suprema pretensión del hombre de ser como Dios, es decir, el árbitro supremo de su propio destino. Por esta razón, algunos han sugerido que sería mejor no mencionar esta doctrina de la predestinación en absoluto. Esto no es más que abastecer pecaminosamente los deseos del hombre pecaminosos e insultar a Dios. Creemos que esta doctrina de todos modos debe ser enseñada. Debe ser enseñada porque es la palabra de Dios y debe ser enseñada con prudencia y cuidado especial. Es decir, con un trato especial y una exposición completa para explicar su significado de modo completo y buscar cada rastro de vana objeción hecha por el hombre y obliterarla. Y aún, si esto no tuviera el resultado deseado con respecto a los que, siendo reprobados, odian esta doctrina, aún será para la gloria de Dios que haya sido expuesta y también para el bien y el consuelo del verdadero creyente a quien por medio de esta doctrina le han sido abiertos sus ojos para ver que su salvación es completamente de Dios y que le debe a Él toda alabanza y honor por haberlo tratado de forma tan misericordiosa simplemente por su propio placer. Por supuesto, estamos muy conscientes de que se considera que la doctrina de la predestinación es mejor que ni se mencione por otra razón. Es decir, porque se dice que produce la indolencia y la presunción en los que la encuentran ofensiva. Sin embargo, esto no es el caso con los creyentes verdaderos. Sin duda, hay quienes abusan de esta doctrina, así como también hay quienes odian esta doctrina. De todos modos, permanece el hecho de que los apóstoles enseñaban esta doctrina para que los creyentes se esforzaran, más todavía por asegurarse del llamado de Dios, 2 de Pedro 1:10. La verdad es que cuando la doctrina no es enseñada con cuidado y prudencia, el peligro de la presunción falsa se incrementa. Pero cuando la doctrina es enseñada sin reservas, el resultado que Dios da es la diligencia y humildad deseada. Cabe poca duda que hoy en día, cuando se menciona tan poco esta doctrina y casi nunca se trata con prudencia y cuidado especial, el resultado es lamentable. Definitivamente la evidencia no muestra que la negligencia de esta doctrina haya producido la humildad, la diligencia y el consuelo abundante que caracterizan a la iglesia en sus mejores momentos. Momentos cuando esta doctrina fue tratada con tal diligencia. Oremos para terminar. Gracias, Dios, por enseñarnos justo lo que debemos saber acerca de ti y de esta doctrina. No permitas que nuestro corazón se desvíe de estas verdades tan grandiosas. Señor, gracias por rescatarnos con tu poder y con tu amor, y aunque en nuestro entendimiento limitado no comprendamos por qué has pasado por alto a algunos, lo que sí sabemos es que es para tu gloria. Ayúdanos a que esta doctrina nos dé seguridad en ti, saber que somos tuyos por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.